Muy buenos días, estudiante palautiano. Espero hoy te encuentres muy bien. Quiero compartir contigo que vamos a explorar el mundo de Sofía, esa obra que hemos estado leyendo y que hemos estado aventurándonos durante este segundo periodo. Va a ser un proceso algo largo, pero te invito a estar muy atento y a detallar el trabajo realizado por tus compañeros. Una vez detalles cada episodio, cada capítulo de esta gran obra, te invito a hacer en un flipgrid un resumen de lo que para ti es el mundo de Sofía. Éxitos. Soy Luis Karen Gutiérrez, la de mi grupo y yo, que está conformado por Angélica Marulanda, Angie Serrano, Marianela Crespo, Isabela Barrera, Iván Vega, Juan Esteban Frías, Luz Gabriela Costa, Dana Bolaños, María de los Ángeles. Vamos a estar representando una obra de acuerdo a los capítulos del libro Los mitos y los filósofos naturales, gracias a la aplicación Animaker. Los mitos. Un delicado equilibrio de poder entre las fuerzas del bien y el mal. A la mañana siguiente no había ninguna carta para Sofía en el buzón. Pasó aburrida el largo día en el instituto, procurando ser muy amable con Jorun en los recreos. En el camino hacia casa comenzaron a hacer planes para la excursión con tienda de campaña en cuanto se secara el bosque. De nuevo, se encontró delante del buzón. Primero abrió una carta que llevaba un matasellos de México. Era una postal de su padre en la que le decía que tenía muchas ganas de ir a casa y que había ganado al piloto jefe de ajedrez por primera vez y también casi había terminado los 20 kilos de libros que se había llevado a bordo después de las vacaciones de invierno. Y había además un sobre amarillo con el nombre de Sofía escrito. Abrió la puerta de la casa y dejó dentro de la cartera y el correo antes de irse corriendo la del callejón. Sacó nuevas hojas escritas a máquina y comenzó a leer. La visión mítica del mundo. Hola Sofía, tenemos mucho que hacer, de modo que empecemos ya por filosofía. Entendemos una manera de pensar totalmente nueva que surgió en Grecia alrededor de los 600 años antes de Cristo. Hasta entonces habían sido las distintas religiones las que habían dado a la gente las respuestas a todas esas preguntas que se hacían. Estas explicaciones religiosas se transmitieron de generación en generación a través de los mitos. Un mito es un relato sobre dioses, un relato que pretende explicar el principio de la vida. Para todo el mundo ha surgido en el transcurso de los milenios una enorme flora de explicaciones míticas a las cuestiones filosóficas. Los filósofos griegos intentaron enseñar a los humanos que no debían fiarse de tales explicaciones. Para poder entender la manera de pensar de los primeros filósofos, necesitamos comprender lo que tiene que decir tener una versión mítica del mundo. Utilizaremos como ejemplos algunas de las mitologías nórdicas. No hace falta cruzar el río para coger agua. Seguramente habrás oído hablar de Thor y su martillo. Antes de que el cristianismo llegara a Noruega, la gente creía que Thor viajaba por el cielo en un carro tirado por dos machos cabrios. Cuando agitaba su martillo había truenos y rayos. La palabra noruega, Torden, trueno, significa precisamente eso, ruidos de Thor. Cuando hay rayos y truenos también suele llover. La lluvia tenía una importancia vital para los agricultores en la época vikinga. Por eso Thor fue adorado como uno de los dioses de la fertilidad. Es decir, la respuesta mítica a por qué llueve era que Thor agitaba su martillo y cuando llovía todo crecía bien en el campo. Resultaba en sí incomprensible cómo las plantas en el campo crecían, lo que le convirtió en uno de los dioses más importantes del norte. Los vikingos se imaginaban que el mundo habitado era una isla constantemente amenazada por peligros externos. Los seres humanos tenían la sensación de que había un delicado equilibrio de poder entre las fuerzas del bien y del mal. He aquí la explicación mítica de cómo se mantiene la naturaleza. Al final Thor se viste de novia. Luke le va a acompañar como dama de honor. Vayamos las dos mujeres a Jotunheim, dice Luke.
Si prefieres un idioma más moderno, diríamos que Thor y Luke son los policías antiterroristas de los dioses. Disfrazados de mujeres, deben meterse en el baluarte de los trolls para recuperar el martillo de Thor. En cuanto llegan a Jotunheim, los trolls empiezan los preparativos de la boda. Pero durante la fiesta nupcial, la novia, es decir, Thor, se come un buey entero y 8 salmones. También debe 3 barriles de cerveza. A Trim le extraña y los soldados del comando, disfrazados para a punto de ser descubiertos, pero Luke consigue escapar de la peligrosa situación. Dice que Freya no ha comido en 8 noches por la enorme ilusión que le hacía ir a Jotunheim. Trim levanta el velo para besar a la novia, pero da un salto del susto al mirar dentro de sus agudos ojos de Thor. También esta vez es Luke el que salva la situación. Dice que la novia no ha dormido en 8 noches por la enorme ilusión que le hacía la boda. Entonces Trim ordena que se traiga el martillo y que se ponga sobre las piernas de la novia durante la ceremonia de la boda. Se cuenta que Thor se echó a reír cuando le llevaron su martillo. Primero mató con el a Trim y luego a toda la estirpe de los gigantes. Y así, el siniestro secuestro estuvo final. Una vez más, Thor, el Batman o el James Bond de los dioses, había vencido las fuerzas del mal. Hasta ahí el propio mito, Sofía, pero ¿qué significa en realidad? No creo que se haya inventado por gusto. Con este mito se pretende dar, cuando había sequías en el país, la gente necesitaba una explicación del por qué no llovía. ¿Sería acaso porque los dioses habían robado el martillo de Thor? El mito puede querer dar también una explicación a los cambios de estación del año. En invierno, la naturaleza muere porque el martillo de Thor está en Jotunheim, pero en primavera consigue recuperarlo. Así pues, el mito intenta dar a los seres humanos respuestas o algo que no entienden. Pero habría algo que explicar además del mito. A menudo, los seres humanos realizaron distintos actos religiosos relacionados con el mito. Podemos imaginarnos que la respuesta de los humanos a sequías a lo malos años sería representar el drama que describía el mito. Quizás disfrazaban de novia a algún hombre del pueblo con piedras en lugar de pechos para recuperar el martillo de los trolls que los trolls habían robado. De esta manera, los seres humanos podían contribuir a que lloviera y a que el grano creciera en el campo. Conocemos muchos ejemplos de otras partes del mundo que los seres humanos dramatizaban un mito de estaciones con el fin de hacer que la novia no ha dormido en 8 noches por la enorme ilusión que le hacía la boda. Entonces Trim ordena que se traiga el martillo y que se ponga sobre las piernas de la novia durante la ceremonia de la boda. Se cuenta que Thor se echó a reír cuando le llevaron su martillo. Primero mató con el a Trim y luego a toda la estirpe de los gigantes. Y así, el siniestro secuestro estuvo final. Una vez más,
Thor, el Batman o el James Bond de los dioses, había vencido las fuerzas del mal. Hasta ahí el propio mito, Sofía, pero ¿qué significa en realidad? Creo que se haya inventado, no creo que se haya inventado por gusto. Con este mito se pretende dar una explicación a algo. Ese algo podría ser solo lo siguiente. Cuando había sequías en el país, la gente necesitaba una explicación del por qué no llovía. ¿Sería acaso porque los dioses habían robado el martillo de Thor? El mito puede querer dar también una explicación a los cambios de estación del año. En invierno, la naturaleza muere porque el martillo de Thor está en Jotunheim e idioma como nosotros. Los negros piensan que los dioses son negros y chatos. Los tracios los imaginan rubios y con ojos azules. Incluso si los bueyes, caballos y leones hubiesen sabido pintar, habrían representado dioses con aspectos de bueyes, caballos y leones. Precisamente en esa época, los dioses funcionaron una serie de ciudades, estado en Grecia y en las colonias griegas del sur de Italia y en Eurasia. En estos lugares, los esclavos hacían todo el trabajo físico y los ciudadanos libres podían dedicar su tiempo a la política y a la vida cultural. En estos ambientes urbanos evolucionó la manera de pensar de la gente. Un individuo podía, por cuenta propia, plantear cuestiones sobre cómo debería organizarse la sociedad. De esta manera, el individuo también podía hacer preguntas filosóficas sin tener que recurrir a los mitos heredados. Decimos que tuvo lugar en la evolución de una manera de pensar mítica a un razonamiento basado en la experiencia y la razón. El objetivo de los primeros filósofos era buscar explicaciones naturales a los procesos de la naturaleza. De la mitología nórdica. Existe un sinfín de mitos sobre Thor y Odín, Frey y Freya, Oder y Balder y muchísimos otros dioses. Ideas mitológicas de este tipo florecían por el mundo entero antes de que los filósofos comenzaran a hurgar en ellas. También los griegos tenían su visión mítica del mundo cuando surgió la primera filosofía. Durante los siglos habían hablado de los dioses de generación en generación. En Grecia los dioses se llamaban Zeus y Apolo, Hera y Atena, Dionisio y Asclepio, Heracles y Hefesto, por nombrar algunos. Alrededor del año 700 a.C., gran parte de los mitos griegos fueron plasmados por escrito por Homero y Hesíodo. Con esto se creó una nueva situación. Al tener escritos los mitos, se hizo posible discutirlos. Los primeros filósofos griegos criticaron la mitología de Homero solo porque los dioses se parecían mucho a los seres humanos y porque eran igual de egoístas y tan poco fiar como nosotros. Por primera vez se dijo que quizás los mitos no fueron más que imaginaciones humanas. Encontramos un ejemplo de esta crítica de los igual de egoístas y tan poco fiar como nosotros. Por primera vez se dijo que quizás los mitos no fueron más que imaginaciones humanas. Encontramos un ejemplo de esta crítica de los mitos en filósofo Jenofanes, que nació en el año 570 a.C. Los seres humanos se han creado dioses a su propia imagen. Decía
Creen que los dioses han nacido y que tienen cuerpo, vestidos e idioma como nosotros. Los negros piensan que los dioses son negros y chatos. Los tracios los imaginan rubios y con ojos azules. Incluso si los bueyes, caballos y leones hubiesen sabido pintar, habrían representado dioses con aspectos de bueyes, caballos y leones. Precisamente en esa época, los dioses funcionaron una serie de ciudades, estado en Grecia y en las colonias griegas del sur de Italia y en Eurasia. En estos lugares, los esclavos hacían todo el trabajo físico y los ciudadanos libres podían dedicar su tiempo a la política y a la vida cultural. En estos ambientes urbanos evolucionó la manera de pensar de la gente. Un individuo. El proyecto de los filósofos. Ahí está de nuevo. Pasemos directamente a la lección de hoy, sin pasar por consejos blancos y cosas así. Te contaré a grandes rasgos que han meditado los seres humanos sobre las preguntas filosóficas, desde la antigüedad griega hasta hoy, pero todo llegará a su debido tiempo, debido a lo que esos filósofos vivieron en otros tiempos, quizás una cultura totalmente diferente a la nuestra. Resulta a menudo práctico averiguar cuál fue el proyecto de cada uno. Con ello, quiero decir que debemos intentar captar qué es lo que precisamente ese filósofo tiene tanto interés para solucionar. Un filósofo puede interesarse por el origen de las plantas y los animales. Algo puede querer averiguar si existe un Dios o si el ser humano un alma inmortal. Cuando lo logremos extraer cuál es el proyecto de un determinado filósofo, resultará más difícil seguir su manera de pensar, pues un solo filósofo no está obsesionado por todas las preguntas filosóficas. Siempre digo él cuando hablo de los filósofos, y eso se debe a que la historia filosófica está marcada por los hombres, ya que las mujeres se le han reprimido como ser pensante debido a su sexo. Esa es una pena, porque con ello se ha perdido las preguntas filosóficas, desde la antigüedad griega hasta hoy, pero todo llegará a su debido tiempo, debido a lo que esos filósofos vivieron en otros tiempos, quizás una cultura totalmente diferente a la nuestra. Resulta a menudo práctico averiguar cuál fue el proyecto de cada uno. Con ello, quiero decir que debemos intentar captar qué es lo que precisamente ese filósofo tiene tanto interés para solucionar. Un filósofo puede interesarse por el origen de las plantas y los animales. Algo puede querer averiguar si existe un Dios o si el ser humano un alma inmortal. Cuando lo logremos extraer cuál es el proyecto de un determinado filósofo, resultará más difícil seguir su manera de pensar, pues un solo filósofo no está obsesionado por todas las preguntas filosóficas. Siempre digo él cuando hablo de los filósofos, y eso se debe a que la historia filosófica está marcada por los hombres, ya que las mujeres se le han reprimido como ser pensante debido a su sexo. Esa es una pena, porque con ello se ha perdido
Nada puede surgir de la nada. Los tres filósofos de Mileto pensaban que tenía que haber una, quizás solo una, materia primaria de la que estaba hecho todo lo demás. Desde aproximadamente el año 500 a.C. vivieron unos filósofos en la colonia griega de Alea, en el sur de Italia, y estos eleatos se preocuparon por cuestiones de ese tipo. Conocemos la expresión "si no lo veo, no lo creo", pero Parménides no lo creía ni siquiera cuando lo veía. Pensaba que los sentidos nos ofrecen una imagen errónea del mundo, una imagen que no concuerda con la razón de los seres humanos. Como filósofo, consideraba que era su obligación descubrir toda clase de ilusiones. Esta fuerte fe en la razón humana se llama racionalismo. Un racionalista es el que tiene una gran fe en la razón de las personas como fuente de sus conocimientos sobre el mundo. Todo fluye. Al mismo tiempo que Parménides vivió Heraclio aproximadamente 540-480 a.C. Heraclio también señaló el hecho de que el mundo está caracterizado por constantes contradicciones. Si no estuviéramos nunca enfermos, no entenderíamos lo que significa estar sanos. Si no estuviéramos nunca con hambre, no sabríamos apreciar estar saciados. Si no hubiera nunca guerra, no sabríamos valorar la paz. Tanto el bien como el mal tienen un lugar necesario en el todo, decía Heraclio. En cierto modo, las ideas de Parménides y Heraclio eran totalmente contrarias. ¿Quién de ellos tenía razón? ¿Debemos fiarnos de la razón o de los sentidos? Empedocles llegó a la conclusión de que lo que había que rechazar era la idea de que hay un solo elemento. Ni el agua ni el aire son capaces por sí solos de convertirse en un rosal o en una mariposa, razón por la cual resulta imposible que la naturaleza solo tenga un elemento. Empédocles pensaba que la naturaleza tiene en total 4 elementos o raíces, como él los llamó, 4 raíces de la tierra: aire, fuego y agua. Todos los cambios de la naturaleza se deben a que estos 4 elementos se mezclan y se vuelven a separar, pues todo está compuesto de tierra, agua, fuego y aire, pero en distintas proporciones de mezcla. Cuando muere una flor o un animal, los 4 elementos vuelven a separarse. Este es un cambio que podemos observar con los ojos, pero la tierra y el aire, el agua y el fuego quedan completamente inalterados o intactos. Con todos estos cambios en los que participan, es decir, que no es cierto que todo cambie, en realidad no hay nada que cambie. Lo que ocurre es simplemente que 4 elementos diferentes se mezclan y se separan para luego volver a mezclarse. Podríamos compararlo con un pintor artístico. Si tienes un color, por ejemplo el rojo, no puedes pintar árboles verdes, pero si tienes amarillo, rojo, azul y negro, puedes obtener hasta cientos de colores mezclando en distintas proporciones. Un ejemplo de cocina demuestra lo mismo. Si solo tuvieras harina, tendrías que ser un mago para poder hacer un bizcocho, pero si tengo huevos y harina, leche y azúcar, entonces puedo hacer un montón de tartas y bizcochos diferentes. Con esas 4 materias primas, no fue por casualidad que Empédocles pensara que las raíces de la naturaleza tuvieran que ser precisamente tierra, aire, fuego y agua. Antes que el otro filósofo habían intentado mostrar por qué el elemento básico tendría que ser el agua, aire o fuego. Tales y Anaximenes ya se habían señalados el agua y el aire como elementos importantes de la naturaleza. Los griegos también pensaban que el fuego era muy importante. Lo vivo de la naturaleza y evidentemente conocían el calor del cuerpo humano y animal. Quizás Empédocles vio cómo ardía un trozo de madera. Lo que sucede entonces es que algo se disuelve. Lo que sucede entonces es que algo se disuelve. Oímos como la madera cruje y gargotea. Es el agua algo que se convierte en humo. En el aire vemos este aire, algo que cuando el fuego se apaga en la ceniza o la tierra. Empédocles señala, como hemos visto, que los cambios de la naturaleza se deben a que algo explicar. ¿Cuál de las causas por los elementos se unen para dar lugar a una nueva vida? ¿Y por qué vuelve a disolverse la mezcla, por ejemplo, una flor? Empédocles pensaba que tenía que haber 2 fuerzas que actúen en la naturaleza. Las llamó amor y odio.
Lo que une las cosas es el amor y lo que separa es el odio. Tomemos nota de que el filósofo distingue aquí entre elementos y fuerza. Incluso hoy en día la ciencia distingue entre los elementos y la fuerza de la naturaleza. La ciencia moderna dice que todos los elementos proceden de la naturaleza, pueden explicarse como una interacción de distintos elementos y una cuantas fuerzas de la naturaleza. Empedocles también estudió la cuestión de qué es lo que pensaba cuando observaba algo con nuestros sentidos. Como puede ver a una flor, por ejemplo, ¿qué sucede entonces? ¿Has pensado en eso, Sofía? Si los elementos se unen para dar lugar a una nueva vida, ¿y por qué vuelve a disolverse la mezcla, por ejemplo, una flor? Empedocles pensaba que tenía que haber dos fuerzas que actúen en la naturaleza. Las llamó amor y odio. Lo que une las cosas es el amor y lo que separa es el odio. Tomemos nota de que el filósofo distingue aquí entre elementos y fuerza. Incluso hoy en día la ciencia distingue entre los elementos y la fuerza de la naturaleza. La ciencia moderna dice que todos los elementos proceden de la naturaleza, pueden explicarse como una interacción de distintos elementos y una cuantas fuerzas de la naturaleza. Empedocles también estudió la cuestión de qué es lo que pensaba cuando observaba algo con nuestros sentidos. Como puede ver a una flor, por ejemplo, ¿qué sucede entonces? ¿Has pensado en eso, Sofía? Si no, ahora tienes la ocasión. Empedocles pensaba que nuestros ojos estaban formados de tierra, aire, como todo lo demás en la naturaleza. Y la tierra que tengo en mi ojo capta lo que hay de tierra. En lo que veo, el aire capta lo que es el aire, el fuego de los ojos capta lo que es el fuego y el agua lo que es el agua. Si el ojo hubiera carecido de uno de los cuatro elementos, yo tampoco hubiera podido ver la naturaleza en su totalidad. Algo de todo en todo. Otro filósofo que no se contestaba con la teoría de que un solo elemento, por ejemplo el agua, en la naturaleza, fue Anaxágoras. En del 500 al 428 antes de Cristo, tampoco aceptó la idea de que la tierra, aire, fuego, agua pudieran convertirse en sangre y hueso. Anaxágoras opinaba que la naturaleza estaba hecha de muchas piezas minúsculas, invencible para el ojo. Todo puede dividirse en algo todavía más pequeño, pero incluso en las piezas más pequeñas hay algo de todo. Si la piel y el pelo no se han convertido en otra cosa, tiene que ser piel y pelo. También en la leche que bebemos y en la comida que comemos, opina él. A lo mejor un par de ejemplos modernos pueden ilustrar lo que se imaginó Anaxágoras. Mediante la técnica de láser se pueden hoy en día hacer los llamados hologramas. Si el holograma muestra y este holograma se rompe, veremos una imagen de todo el coche, aunque conservemos solamente la parte del holograma que muestra el parachoques. Esto es porque todo el motivo está presente en cada piececita. De alguna manera también se puede decir que es así como está hecho nuestro cuerpo. Si separamos una célula de la piel de un dedo, el núcleo de esta célula contiene no solo recetas de cómo es mi piel, sino que en la misma célula también está cada piececita. De alguna manera también se puede decir que es así como está hecho nuestro cuerpo. Si separamos una célula de la piel de un dedo, el núcleo de esta célula contiene no solo recetas de cómo es mi piel, sino que en la misma célula también está la receta de mis ojos, del calor de mi pelo, de cuántos dedos tengo y de qué aspecto, etc. En cada célula del cuerpo hay una descripción detallada de la composición de todas las demás células del cuerpo. Es decir, que hay algo de todo en cada una de las células. El todo está en la parte más minúscula, esas partes mínimas que consienten algo de todo. Anaxágoras las llamaba gérmenes o semillas.
Recordemos que para Empédocles era el amor lo que unía las partes del cuerpo entero. También Anaxágoras se imaginaba una especie de fuerza que pone orden y crea animales humanos, flores y árboles. Esta fuerza la llamó espíritu, entendimiento nous. Anaxágoras también es interesante por ser el primer filósofo de los Atenas. Vino de Asia Menor, pero se trasladó a Atenas cuando tenía unos 40 años. En Atenas lo acusaron de ateo y al fin no era un dios, sino una masa ardiente más grande que la península de Peloponese. Anaxágoras se interesaba generalmente por la astronomía. Opinaba que todos los astros estaban hechos de la misma materia que la Tierra. A esta teoría llegó después de haber estudiado un meteorito. Puede ser, decía, que haya personas en otro planeta. También señaló que la luna no lucía por propia fuerza, sino que recibía su luz de la Tierra. Explicó además el porqué de los eclipses del Sol. La mejor solución a la cuestión de la materia primaria y los cambios de la naturaleza tendrá que esperar hasta mañana. Entonces conocerás a Demócrito, no digas más nada. Era evidentemente que el agua normal y corriente no podía convertirse en otra cosa que el hielo y vapor. El agua ni siquiera podía convertirse en una pera de agua, porque incluso una pera de agua estaba formada por algo más que agua sola. Pero si estaba tan segura de ello, sería porque lo había aprendido. ¿Habría podido estar tan segura de que el hielo solo estaba compuesto de agua si no lo hubiera aprendido? Al menos habría tenido que estudiar muy de cerca cómo el agua se congelaba y el hielo se derretía. Parmenides se había negado a aceptar cualquier forma de cambio. Más pensaba con ello Sofía, más. Buenos días, profesor y compañeros. Hoy le venimos a relatar sobre los 2 primeros capítulos del mundo de Sofía. Comenzaremos con el jardín de Edén. Primer capítulo, el jardín del Edén. El capítulo inicia con Sofía Amundsen, que volvía a casa luego de estar en el instituto. Ella venía junto a su amigo Jorunn. Ellos en el camino iban charlando sobre los robots. Jorunn decía que un ser humano era un sofisticado ordenador. Por el contrario, Sofía decía que un ser humano debe ser más que una máquina. Ellos siguieron charlando normalmente hasta llegar al hipermercado. Allí se despidieron. Sofía siempre tenía que hacer el doble de recorrido que Jorunn, ya que su casa quedaba más lejos luego de atravesar un espeso bosque. Al llegar a su casa, Sofía siempre estaba acostumbrada a ver varias cartas de su madre o ver varias cartas sobre la industria petrolera de su padre. En esta vez ese no era el caso era que tenía una carta y era para ella. La carta ponía Sofía Amundsen. Ponía el pequeño sobre, camino del trébol. Eso era todo, no decía más nada, no decía ni quién le enviaba ni tenía una etiqueta. Ella no dejaba de pensar en quién pudo enviar esa carta. Se puso a pensar quién era y luego de intentar responder no tuvo una respuesta. Durante un breve instante ella llegó a dudar si era ella o la del espejo la que había hecho la pregunta. Sofía apretó el dedo índice contra la nariz del espejo y dijo: tú eres yo. Al no recibir ninguna respuesta, dio la vuelta a la pregunta y dijo: yo soy tú. Sofía Amundsen nunca había estado muy de acuerdo con su físico, pero seguramente era porque dirían que su nariz era demasiado pequeña y la boca un poco grande. Además tenía las orejas demasiado cerca de los ojos. Lo peor de todo era ese pelo liso que resultaba imposible arreglar. Había oído hablar de su madre, de un parto difícil. Salió al jardín, cogió al gato, lo sacó fuera y cerró la puerta tras ella. Cuando se encontró en el camino de la villa,
con esa carta misteriosa, tuvo una sensación de que era una muñeca que cobraba vida. El gato se metió en un tupido de arbustos de grosella. Un gato Ivo estaba en el jardín, no era consciente de ello. Sofía sí. Sofía iba pensando en que existía, también pensaba en que no se quedaría aquí eternamente. El gato ignoraría también esa cuestión por completo. La abuela de Sofía había muerto hacía poco. Había pensado en cuánto le echaba de menos. ¿No era injusto que la vida tuviera que acabarse alguna vez? En el camino de Gravilla, Sofía se quedó pensando, intentó pensar intensamente en que existir para de esa manera olvidarse de que no se quedaría aquí para siempre, pero resultó imposible. En cuanto se concentraba en el hecho de que existía, surgió la idea del fin de la vida. Surgió la idea que un día desaparecía del todo y comprendió la importancia que era la vida. No se puede tener la sensación de existir sin tener la sensación de morir. Sofía se acordó de que su abuela dijo algo parecido cuando le dijeron que estaba enferma. Hasta ahora no había entendido lo valioso que era la vida. Luego Sofía fue a revisar el buzón y encontró una carta idéntica a la primera. Abrió el sobre y sacó una nota igual a la primera. ¿De dónde viene el mundo?, ponía. Sofía, no tengo la más remota idea, pensó. Sofía pensó que era una pregunta justificada. Por primera vez en su vida pensó que no tenía justificación vivir en un mundo sin preguntarse siquiera de dónde viene ese mundo. Las cartas la dejaron aturdida y decidió irse al callejón. Ese era su escondite. La casa roja estaba dentro de un gran jardín. Había muchas cosas, entre ellos un pequeño cenador que el abuelo le construyó a la abuela cuando, a las pocas semanas de haber nacido su hijo, lo había perdido. Su nombre era María. En un rincón del jardín habían unos árboles de frambuesas y una maleza de frutales que no crecían. Desde que Sofía podría recordar, no recordaba de que existía ninguna seta en ese lugar. Al atravesarlo había una pequeña cabaña donde ella se ponía para ver a sus padres cómo la encontraban. Para Sofía ese lugar era un mundo en sí. Pero ¿de dónde proviene la Tierra? Ella sabía que la Tierra era un pequeño planeta del universo. Y pues ¿de dónde proviene el universo? Tuvo que haber venido de otra cosa ya existente. En el colegio les decían que Dios era el creador de todo, pero ¿quién creó a Dios? No se sabe. Sofía fue al buzón y encontró un par de periódicos y entre ellos una carta que decía: querida Hilde, te envío esta carta por tus 15 años. Quería hacerte un regalo, perdóname, pero por enviar esta carta a Sofía. Así resulta ser más fácil. Atentamente, papá. Sofía se preguntó que por qué el papá había enviado una carta de felicitaciones hacia ella sabiendo que era para otra persona. Después Sofía corrió hacia su habitación y iba un huracán dentro de ella. Pues Sofía ya tenía otro problema con el que meditar y después supo que eran 3 enigmas. El primero era el que había dejado los sobres en el buzón. El segundo eran aquellas preguntas de las cuales ella se hacía. Y el tercero era Hilde Moller King Canaj. Muchas gracias. Continuamos con el segundo capítulo, que es el sombrero de copa. A Sofía no le gustaba casi nada de la clase. El único que pensaba era en quién le mandó las 2 primeras cartas y tenía que volver a entregar otra. Y también porque no hablaba de lo que era el ser humano o del que es el mundo y cuál era su origen. Al sonar la campana de la última hora salió corriendo muy rápidamente, que hasta su amiga Jorun le tocó correr muy rápido para poder alcanzarla. ¿Qué es la filosofía? El misterioso mensajero le escribió un mensaje que es que muchas personas tenían distintos gustos, porque a uno no les gustaba coleccionar cosas antiguas, a otras les gustaba las labores y así. Hay otros que les gustaba leer periódicos o cómics o novelas, como también hay otros que les gustan saber sobre la fauna, la gastronomía, la astronomía o los grandes inventos tecnológicos de hoy. Compararse quizás con una historia policíaca. Unos opinan que Andersen es el asesino, otros creen que es Nielsen o Hepsen, cuando se trata de un verdadero misterio policíaco.
Puede que la policía llegue a descubrirlo algún día. Por otra parte, también puede ocurrir que nunca lleguen a desvelar el misterio. No obstante, el misterio sí tiene una solución. Uno de los viejos filósofos griegos que vivió hace más de 2000 años pensaba que la filosofía surgió debido al asombro de los seres humanos. Al ser humano le parece tan extraño existir que las preguntas filosóficas surgen por sí solas, opinaba él. Me sigue Sofía. Sofía continúa. Sofía estaba agotada. Si le seguía, no le recordaba hacer respirado durante toda la lectura. ¿Quién había traído la carta? ¿Quién? No podría ser la misma persona que había enviado al postal a Eidelmöller, Kang, pues la postal llevaba sello y matasello. Sobre amarillo había sido metido directamente en el buzón, igual que los dos sobres blancos. Sofía miró el reloj. Solo eran las 3 menos cuarto. Faltaban casi 2 horas para que su madre volviera del trabajo. Sofía salió de nuevo al jardín y se fue corriendo hacia el buzón. Y si había algo más. Encontró otro sobre amarillo con su nombre. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Se fue corriendo hacia donde empezaba el bosque y miró fijamente al sendero. Ese extraño mundo al que ha llegado. ¿Por qué? Aunque el niño no sabe hablar. Vemos cómo señala las cosas de su alrededor y cómo intenta agarrar con su curiosidad las cosas de la habitación. Cuando empieza a hablar, el niño se para y grita "wow, wow" cada vez que un perro vemos como saltos de un cochecito agitando los brazos y gritando "wow, wow, wow, wow", los que tenemos algunos años. A lo mejor sentimos agobiados por el entusiasmo del niño. Decimos muy conocedores del mundo que estaré quietecito en el coche. No sentimos mucho entusiasmo. Hemos visto perros antes. Quizás se repita este episodio de gran entusiasmo unas 200 veces antes de que el niño pueda pasar en un perro sin perder los estribos, a un elefante o un hipopótamo, pero antes de que el niño haya aprendido a hablar bien y mucho antes de que aprenda a pensar filosóficamente. El mundo se ha convertido para él en algo habitual. Resumen del 21 al 22 trata de que el papá de Tomás hacía cosas curiosas, como por ejemplo escalaba el tejado para girar la antena de la tele, se afeitaba con diferentes maquinillas todos los días. Al ver esto, Tomás y su mamá tuvieron una reacción rara. La mamá dejó de ver lo que estaba pasando, dejó caer un frasco de mermelada y Tomás reaccionó de una manera impresionante. Habla que también de que los filósofos constituyen una recepción, como que su mamá le propuso a Sofía, filósofa que fue de jurar y nunca llegar a conocer. Los niños también tienen esa capacidad. La niña Sofía se había quedado en estado de shock y con cargas de un misterioso filosófico. Gracias. Sofía se da cuenta que estaba cambiando. Ya las cosas de niña no le interesaban y ahora solo le traían las respuestas a todo lo que pudiera generarle dudas. Agradecería a aquel filósofo que le sacó del mundo cotidiano que llevábamos y le hizo pensar de forma distinta. Sofía sienta a la mamá y le pregunta si el mundo le parece algo normal, a lo que ésta le respondió que sí. Entonces concluye Sofía que las palabras de aquel filósofo eran ciertas. El filósofo dice que los adultos dan el mundo por sentado, haciendo referencia a que la mayoría aceptamos una especie de vida estipulada que ni siquiera preguntamos por qué vivimos, para qué vivimos, cómo existe un mundo. Sofía pensaba que los adultos tenían la mente atrofiada y ya no sería igual.